Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en una entrega más de su programa Magis en el Aula, a través de esta emisora Magis 98.3 FM, la estación del Politécnico Loyola IPL. Y estamos como cada lunes a las 7 de la noche con mucho contenido para todos nuestros oyentes, de manera especial para la comunidad educativa. Y hoy tenemos un tema que sabemos que será de mucho provecho y de mucha edificación para cada uno de nosotros. El tema es acerca de los elementos positivos que ha traído la post-pandemia, de manera específica en la educación superior. Y para ello estaremos conversando con el director de ingeniería del IESEL, el ingeniero Carlos Pereira, que nos acompaña en esta oportunidad y a quien damos la bienvenida al espacio. Gracias, Alexander. Estamos por acá como en otras ocasiones para compartir experiencia con los oyentes del programa. Así es, ingeniero, nos gustaría luego saludarle, iniciar este conversatorio preguntándole acerca de, a pesar de la cantidad de sucesos lamentables que nos dejó la pandemia, el COVID-19, podemos identificar elementos positivos que nos ha dejado como sociedad. Bien, no hay nada negativo que no tenga su aspecto positivo. Es algo que siempre se dice, que como sociedad global el COVID trajo o dejó, nos dio la oportunidad de tener unas nuevas metodologías en la parte de la vacunación, nuevas técnicas que se probaron y se implementaron sobre esta base, y eso será un beneficio para futuros procesos de vacunación con otras enfermedades. También a nivel global está el hecho de que se vio la importancia de tener una logística de fabricación más distribuida en todo el planeta, que en los últimos años se concentró la producción de bienes manufacturados principalmente en la parte de China y el sudeste asiático. Entonces se ha visto que hay que distribuir. Creo que eso es positivo para que, como se dice, no tengamos todos los huevos como sociedad global en una sola canasta. En términos del país, creo que la pandemia nos deja enseñanza en términos de la integración familiar, evidentemente de la necesidad de crecer en la infraestructura tecnológica, que antes de la pandemia muchas poblaciones, todavía tienen un limitado acceso a la conectividad, y esto empujó a las personas, a las empresas, al gobierno a buscar soluciones y acelerar los procesos de mejorar la conectividad, pero también la interacción familiar. Es decir, entiendo que el proceso de la pandemia nos ha permitido valorar más la relación familiar y la importancia de socializar y compartir y fortalecer la familia. Así es. Y dentro del ámbito de la educación superior, ¿cuáles elementos positivos se pudieran identificar en esta etapa que llamamos post-pandemia? Bueno, previo a la pandemia ya se venía dando en la educación y la educación superior especialmente un proceso de desarrollo de ampliación de la educación y la formación de forma virtual o a distancia.
y habían sus resabios, pero la pandemia empujó a que evidentemente en ese proceso todo se hiciera de esa manera, y creo que esto ha dejado un activo de dominio de las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza más profundo en docentes y en estudiantes, que ha ido permitiendo luego de la pandemia una incorporación de las TICs en la enseñanza y un mejor aprovechamiento de las mismas. Creo que eso es uno de los aspectos fundamentales que podemos plantear en términos de la educación superior. A veces se quiere degradar la calidad de la enseñanza que se brinda a través de la metodología virtual. Pero ¿qué tan cierto esto es en la práctica? Yo he pensado mucho el tema y dialogado con otros colegas, compañeros, con estudiantes, y entiendo que en todo en la vida las cosas se aprenden haciéndolas. Es decir, si tú quieres aprender a bailar, tú no vas a aprender mirando, tú tienes que aprender. Pero tú puedes ver, pero en algún momento te tienes que ir a la práctica, ¿no es verdad? Y la práctica implica bailar con otra persona. Entonces, toda la vida requiere hacer lo que tú quieres aprender. Entonces, creo que la virtualidad, las herramientas de tecnología de información y comunicación son una herramienta fundamental para la educación, pero no podemos creer que esta herramienta es para sustituir totalmente la presencialidad. Creo que no se trata de hablar de que es bueno o es malo, sino de darse cuenta que todas las herramientas virtuales son un complemento. Esa es la forma como yo lo veo. Es decir, si tú quieres aprender a cocinar, tú puedes ver un video, pero tú tienes después que ir a la parte práctica, y esa parte práctica, si tú tienes a alguien de forma presencial que te acompañe, entonces tú vas a lograr un aprendizaje más significativo. Entonces, una combinación. Tenemos que ver en todos los procesos de formación cuál es la parte que la virtualidad da mayor aporte, y ahí la metemos, pero siempre habrá algo que la presencialidad será necesario. Entonces lo que tendremos son formaciones donde habrá tal vez más de un lado que de otro. Tal vez en algunas formaciones se requerirá más presencialidad que virtualidad, en otras más virtualidad que presencialidad, pero creo que todo será una combinación. En todo habrá un nivel de un poco o mucho de una y de la otra. Así es. Y muchos señalan, ingeniero, que la pospandemia ha provocado que los docentes valoricen más el uso de las nuevas tecnologías para facilitar los aprendizajes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, eso es indudable, porque como se empujó a los docentes a tener que trabajar de forma virtual, ellos pudieron identificar los más tradicionales elementos, como acabo de decir, que funcionan mejor en la virtualidad, y lo han ido incorporando a su práctica. De hecho, acá en la institución, en la parte superior, en el nivel superior, tenemos muchos docentes que, aunque entienden que para fines de seguimiento y acompañamiento sus asignaturas deben de tener las sesiones presenciales, pero siguen utilizando aulas virtuales para las asignaciones, realizan actividades como conferencias o charlas virtuales. Es decir, que han aprendido que elementos que utilizaron son útiles en ciertos aspectos del desarrollo de las asignaturas que dan. Entonces, creo que en eso ayudó la pandemia, porque antes de muchos de esos docentes eran totalmente reacios a incorporar esos elementos en su práctica cotidiana. Así es. Hacemos una breve pausa en Magis en el aula, y cuando regresemos seguiremos con esta interesante conversación.
Escuche todos los sábados de 5 a 5:30 de la tarde. Huellas. Hubo momentos de mucha nostalgia, de llantos. Esa disciplina. Venía con deseo de superación. Un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Sintonízanos por Magis 98.3 FM, la emisora de Loyola. Estás invitado. Estamos de vuelta con Magis en el aula a través de Magis 98.3 FM y la internet www.magisfm.ipl.edu.do. Estamos conversando acerca de los elementos positivos que ha traído la pospandemia, de manera específica la educación superior, en conversación con el ingeniero Carlos Pereira. Y ya en esta parte pues, de la entrevista, pues queremos preguntarle acerca de, ¿sigue siendo desde su óptica el modelo presencial el más idóneo en el proceso formativo en las universidades? Bien, como decía anteriormente, creo que al final tendremos una combinación en mayor o menor medida de las dos, de la parte presencial con las herramientas virtuales. ¿Qué es lo que sucede? Los procesos con personas requieren un nivel de interacción personal, es decir, de una relación. Eso se ve en la vida cotidiana. Es decir, yo no creo que cuando tú estás hablando de formar personas, tú puedas quitar totalmente la posibilidad de que nos veamos la cara. Eso es importante. Ahora bien, sí tenemos que entender que la dinámica de la vida actual, la posibilidad de la conectividad, la posibilidad de los recursos digitales que potencializan el aprendizaje, que lo vamos a obviar. Entonces, esto de la virtualidad y de la digitalización y de la tecnología de información y comunicación es un recurso que tiene un peso específico más alto en la formación hoy y cada día más. Pero yo entiendo que en la formación siempre tendrá que haber un espacio y una ponderación de la parte de la relación personal. Entonces, esa es mi visión. Hay gente que habla de formaciones totalmente virtuales, pero creo que eso se podrá dar en formaciones ya más simples, en cursos, en certificaciones profesionalizantes. Cuando tú estás hablando ya de una carrera universitaria o de la educación primaria, de estos ciclos de formación del individuo, esto requerirá siempre, entiendo, un nivel de presencialidad. Y ya en la parte final de la entrevista, pues me gustaría que usted le ofrezca un mensaje final dirigido a los estudiantes de educación superior, pues recalcando estos elementos positivos de la pospandemia de la educación y el debido aprovechamiento que deberíamos tener de ellos. Bueno, creo que los más beneficiarios de la situación actual y de las posibilidades que se tienen con las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje son los estudiantes. Hoy eso permite hacer muchas cosas que antes no se o era mucho más complejo hacerlo, y permite que ir más profundo en el aprendizaje más rápido. Entonces el llamado es que puedan aprovechar esa posibilidad que le da la tecnología y el desarrollo del mundo actual, y no tener equipos y conexión e información disponible solamente para el ocio y actividades que hay que hacerlo, no hay que divertirse, sino también aprovechar
estos recursos para su formación y eso le dará un nivel mucho más competitivo en el contexto global. Por poner un caso de ejemplo y de motivación, desde hace mucho tiempo universidades como el MIT, que es la universidad en términos de tecnología e ingeniería más laureada del mundo, y otras, Harvard, habían estado desarrollando plataformas de formación donde grababan sus clases, pero lo tenían de forma cerrada. Con la pandemia, muchas de estas universidades han colocado todos sus cursos que están virtualizados en canales, en YouTube. Tú entras a YouTube y tú puedes buscar, el curso de física cuántica de MIT, y ahí está todo el curso virtualizado. Entonces, eso es una oportunidad para los estudiantes, porque si tú quieres formarte al más alto nivel, hoy en día esos recursos están a simplemente un clic, sin costo, más que utilizar la misma herramienta que tú usas para divertirte. Entonces creo que eso hay que aprovecharlo, porque te da la facilidad de ser un ente más competitivo a nivel global, no, sin importar en qué lugar del mundo tú te encuentres. Antes, para tú poder ser competitivo, tú tienes que estar en los países desarrollados, porque ahí era que estaba el conocimiento. Hoy no es así. Hoy tú puedes acceder al conocimiento en igualdad de condiciones desde cualquier lugar del mundo. Entonces eso es una oportunidad que hay que aprovechar y que no se puede escatimar tiempo y motivación para sacarle provecho a la misma. Excelente. Bueno, señores, y con este mensaje pues terminamos el Magis en el aula correspondiente a este lunes, agradeciendo al ingeniero Carlos Pereira, director de la Facultad de Ingeniería del IESEL, por acompañarnos y brindarnos pues estas sanas orientaciones y explicaciones sobre los elementos positivos que ha traído consigo la pandemia del COVID-19. Bueno, señores, los reencontramos Dios mediante la próxima semana en otro Magis en el aula. Continúen con la programación de Magis 98.3.